Bueno, buenos días a todos. Empiezo con el tema Cúcuta y del diputado Superlano. Está evidenciado y documentado por la Fiscalía colombiana el tema donde murió su primo eh, con unos ciudadanos colombianos transvestis que los drogaron al diputado y a su primo, que era su asistente, para robarle al diputado Superlano un bolso donde tenía $250.000 y estaban en un tugurio de mala muerte con estos dos transformistas operados eh, en una rumba con exceso de sustancias y de alcohol. Eso está totalmente documentado por la Fiscalía colombiana, igual que la Fiscalía colombiana también documenta el caso del desfalco y desvío de $253 millones del tema de la ayuda humanitaria. Igualmente también está documentado cuando sacaron 12 gandolas, 12 camiones de ayuda humanitaria que se desaparecieron y la investigación indica que fueron vendidas a los contrabandistas. Esa ayuda humanitaria se está vendiendo en las principales ciudades de Caracas, la están vendiendo los bachaqueros. Pero no es nada más eso. La otra parte de la ayuda humanitaria se está utilizando para pre-campañas electorales e incluso para campañas universitarias de la gente de la MUD y del Frente Amplio Socialista. Cuando digo MUD, Frente Amplio Socialista, es porque el G4, cúpula del mismo, de los cuatro partidos, uno, que es Primero Justicia, está declarado movimiento progresista, que es izquierda, evidentemente, y los otros tres afiliados a la Internacional Socialista, y me refiero a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Afiliados. Ok, seguimos con los demás casos a los que hice referencia de corrupción de Henry Ramos, Julio Borges, Manuel Rosales, etcétera. Está investigado por agencias de Estados Unidos y agencias internacionales el cobro desde el año 2006 de Ramón José Medina, Leopoldo Martínez Nucete y ahora Carlos Vecchio en el cobro de comisiones por la colocación de los bonos venezolanos. Eso está documentadísimo. No solamente eso, seguimos. Henry Ramos Alup tiene documentadas investigaciones internacionales por el tema de dos termoeléctricas que le dieron en contratación a su cuñado y suegro por el monto de $3.000 millones que nunca se construyeron y se desapareció el dinero. Todo en complicidad con el entonces dictador Hugo Chávez y Diosdado Cabello. No solamente eso, también posterior a eso, no solamente contratos de PDVSA le dieron a los hijos de Henry Ramos, al hijo de Henry Ramos específicamente, a uno de ellos, y la compra, licitación, entre comillas, y compra de varias plantas eléctricas enormes para emergencias, las cuales nunca se compraron y fue por el monto de $500 millones. Continuamos. Para nadie es un secreto y está documentado también por organismos de inteligencia de otros países el tema de la sociedad en una enorme planta de aceite de palma en Panamá entre la sociedad entre Francisco Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Luis Florido, entre otros socios, las cuales se nutren de materia prima de dos fincas, una de Omar Barbosa y otra de Manuel Rosales. Pero no conformes con eso, el que distribuye posteriormente el aceite de palma es el principal testaferro de Nicolás Maduro, hijo. Continuamos. Eh, Está totalmente probado y documentado las tres quiebras que le hicieron al Banco Industrial de Venezuela durante el periodo de Chávez, cuando el hermano de el diputado de Primero Justicia, Eudoro González, y mano derecha de Julio Borges en el área financiera y en el área internacional también,
era el presidente del Banco Industrial de Venezuela, bajo la supervisión de un general, y se picaba la cochina, el botín de guerra de los saqueadores estos, lo picaban entre una parte para el chavismo, una parte para el equipo de Julio Borges, supervisado directamente por este bandido, que de paso, una de las principales preocupaciones de Julio Borges en todo este tema de las investigaciones que se han hecho, porque tenemos en nuestro equipo más de 700 informes de inteligencia y más de 350 expedientes armados. Una de las principales preocupaciones de Julio Borges es que no pasa una auditoría de las cuentas del saqueo descarado de Diosdado Cabello en el que él no aparezca involucrado. Y vamos específicamente no solamente al tema Banco Industrial de Venezuela, sino al tema contratos, al tema desvíos económicos, y estamos hablando de Diosdado Cabello con una fortuna que supera la fortuna de los 4 hombres más ricos del mundo juntos. Cuando se denunció esto por primera vez era increíble, nadie lo creía que fueran 280.000 millones de dólares la fortuna de Diosdado Cabello, la fortuna mala vida, hasta que apareció el escándalo del Tuerto Andrade, que era solo el tesorero de la nación y tenía 100.000 millones de dólares. Fue cuando empezó a darse como creíble la información que se tenía de fuentes de inteligencia internacional de la fortuna, la enorme fortuna de Diosdado Cabello. A eso le sumamos las complicidades de otros personajes como Manuel Rosales, como Enrique Capriles, investigado en España por lavado de dinero, por el caso de Odebrecht, igual que el hermano de Juan Guaidó. Y si a eso le sumamos los involucrados en el desfalco de Cúcuta, que son Luis Ortega Díaz, la fiscal criminal, que les recuerdo que unos meses de aparente oposición no borran 18 años de crímenes de lesa humanidad. Rafael Ramírez, evidentemente representado por el narcoclaiver Alcalá y por la fiscal criminal. Gaby Arellano, que fue una de las principales saqueadoras de la ayuda humanitaria. Y sigamos, Toledo, Superlano, Olivares, Ismael García, entre otros personajes que descaradamente saquearon el tema de la ayuda humanitaria y están investigados no solamente en Colombia, sino por órganos de justicia y órganos de inteligencia de los países que aportaron para la ayuda humanitaria. Los hechos de corrupción no son actuales, tienen años. Tienen los 20 años de dictadura, han sido, en un principio fue el esquema de acercamiento y posteriormente a los 2 años un esquema de saqueo descarado en complicidad a la nación, en complicidad de las cúpulas de la dictadura comunista criminal y de la entonces Coordinadora Democrática cuando fue comprada por el régimen, fueron compradas las cabezas de los partidos y posteriormente de la MUD y ahora Frente Amplio Socialista. No es ningún secreto, está documentado y probado. Hay en el Parlamento o existe en el Parlamento unos cuantos diputados honestos, pero son una minoría en comparación con los que están comprados por el régimen. Regresando al tema Cúcuta, recordemos que la mano derecha y su esposo de Juan Guaidó estaban involucrados directamente porque eran los que tenían el manejo financiero con fundaciones del tema de la ayuda humanitaria, de cómo fue defalcada la ayuda humanitaria y fue burlado el país. Y si no lo creen, entonces empiecen a entender por qué desde el 2004, el primer fraude, y antes, desde el 2002-2003, empezaron los diálogos cómplices que no han parado hasta ahora, sino se han convertido en un círculo vicioso para legitimar al régimen
y nos han llevado de elección fraudulenta en elección fraudulenta, rodándonos de tiempo en tiempo solo para darle largas a un régimen en un esquema macabro en el que ellos se estructuraron que si caía uno, caía el otro, y para que no cayeran ninguno de los dos, se tenían que unir. Sin embargo, hay y existen fórmulas y formas que estamos trabajando para derrocar al régimen criminal, a la tiranía criminal, y para salir de sus cómplices, en el entendido que para salir de uno hay que salir del otro. Tenemos que entender que urge derrocar a la dictadura comunista, pero también urge a desentar la política y a desentar la institucionalidad y a desentar a nuestro país en general. Son más de 350 expedientes armados, probados y documentados que se tienen, donde se prueban los hechos de corrupción de las cúpulas de los partidos, entre comillas, opositores. Y ojo, lo ratifico, la dirigencia y militancia de los partidos no tiene la culpa de las porquerías que están haciendo en las cúpulas. Existimos muchos venezolanos decentes, los buenos somos más, pero también tenemos que unirnos para evitar que cúpulas de minorías de ladrones nos sigan llevando a nuestro país al despeñadero. Ladrón es ladrón, sea del régimen o sea de la oposición. Y en un esquema de adecentar el país no puede haber impunidad, ni puede haber preferencias, ni hay ladrones buenos ni hay ladrones malos. Todos son malos. No hay criminales buenos y criminales malos. Todos son malos. Cuando quieran, me escriben a mi privado y con todo gusto les doy más detalles de cada uno de los hechos de corrupción que hemos venido denunciando durante todos estos años. Seguimos luchando por la libertad de Venezuela. Y para concluir, les voy a dejar un ejemplo de lo que le tiene miedo la MUD. Porque mi hermano Juan Carlos Caguaripano y todos los involucrados en Operación David, en ese acto heroico por la libertad de Venezuela, ninguno está en la lista de presos políticos que reposa en la sede del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional y no solamente de presidencia. Pero ¿por qué Juan Guaidó y su entorno se niegan a meter en la lista de presos políticos a Juan Carlos Caguaripano, al capitán Juan Carlos Caguaripano, mi amigo y mi hermano personal, mi amigo personal y mi hermano, perdón? Discúlpenme, pero es que este tema me indigna. A Juan Carlos Caguaripano y a los involucrados en Operación David en esto. Cuando también sabemos que Julio Borges, y está probado y documentado, igual que otros personajes de la MUD, han entregado en manos del régimen a decenas de militares que han estado en situaciones de conspiración para derrocar a la tiranía. Eso se los dejo, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, háganmela saber lo más pronto posible, porque por 1000 cosas que tenemos que hacer, me voy a retirar del grupo. Y saludos y mis respetos a todos. Un gran abrazo. Abdel Naime Pereira, exilado político, perseguido político, un hombre decente y director de la plataforma Derecha Democrática Venezuela, PDD. Un gran abrazo a todos.